último registro, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Con la elaboración del parcial, bajo la modalidad que lo hicimos en esta ocasión, ustedes pudieron observar su calificación de inmediato, ¿verdad? Sobre el parcial. Falta únicamente que haga la sumatoria, digamos, o el promedio para que les establezca la calificación respecto a la calificación que han obtenido en el ensayo y ya con ello tengan el total, digamos, de lo que llevamos hasta la fecha en cuanto a calificación. Sobre la temática que vamos a evaluar en el tercer registro, como siempre les he comentado, se da por evaluado el contenido que ya vimos, ¿verdad? Y es a partir de este derecho colectivo de trabajo que vamos a empezar para este siguiente registro. Por si ustedes llevan apuntes para que puedan establecer que desde este momento es el material a evaluar en este registro que iniciamos. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre este registro que finalizó, sobre el parcial o sobre algún tema en específico. ¿O estamos bien? Bien, vamos a dar inicio entonces con el desarrollo de la temática Derecho Colectivo de Trabajo. Si se recuerdan, en el registro anterior nos quedábamos hablando sobre las formas de finalización del contrato de trabajo. Hablábamos ahí de contratos de trabajo individuales, donde la relación era bilateral entre un patrono y un trabajador. Ahora vamos a hablar un poco del derecho colectivo, en tanto se organiza el grupo de trabajadores y es ese grupo de trabajadores el que negocia de manera directa para con el patrón. Veamos entonces, derecho colectivo de trabajo. Primero hay que hablar un poco de la libertad sindical desde su dimensión positiva, bajo la dinámica de un principio de no discriminación. Y decimos que tienen el derecho de asociarse libremente para defender sus intereses económicos y sociales comunes, formando asociaciones profesionales o sindicatos sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, las siguientes personas: los patronos y trabajadores privados y los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas. Este tipo de personas son quienes estamos facultados para poder organizarnos en un colectivo que puede ser asociaciones profesionales o sindicatos en aras de defender los intereses comunes, ya sea de índole económico o social, que podemos compartir. Se dice además que se prohíbe ser miembro de más de un sindicato. Un individuo está facultado para asociarse de manera libre, obviamente de manera voluntaria, en un colectivo, pero solamente puede hacerlo en uno a la vez. No puede estar sindicalizado en más de un sindicato. Se dice también, es importante destacar, que no existe distinción o discriminación para formar parte de un sindicato por temas de nacionalidad. Recordemos lo que veíamos también en el registro anterior, de que los patronos salvadoreños están obligados a contratar al menos el 90% de empleados cuya nacionalidad sea salvadoreña. El 10% restante pueden contratar extranjeros y esos extranjeros, tal cual lo decimos acá, pueden perfectamente formar parte del sindicato. No existe ninguna discriminación al respecto, así como tampoco le existe por cuestiones de sexo, raza, credo o ideas políticas. En cuanto a la dimensión negativa de lo que se entiende por libertad sindical, se dice que se prohíbe a toda persona coaccionar a otra para que ingrese o se retire de un sindicato, salvo el caso de expulsión,
por causa previamente establecida en los estatutos. Entonces, no se va a poder obligar, no se va a poder imponer a la fuerza a un individuo ni que participe, que forme parte, ni que deje de ser parte de un sindicato. Reiterar que eso es única y exclusivamente decisión del individuo, salvo, dice, la expulsión, que se trata por causa previamente establecida en los estatutos. Segunda prohibición que tiene en cuanto al tema sindical, toda persona, impedir al interesado que concurra a la constitución de un sindicato o coaccionar a alguien para que lo haga. Ya vamos a ver más adelante que dentro de los requisitos para constituir un sindicato se pide un número puntual de trabajadores para que formen parte de esa acta de constitución. Entonces, no se le puede prohibir a nadie a que vaya a formar parte de esta acta de constitución, así como tampoco se le puede obligar a que lo haga. Insistir en ese tema que es única y exclusivamente potestad y voluntad del individuo si forma o no parte de un sindicato. Nadie más tiene poder alguno para establecer si va o no a formar parte. Es derecho único y exclusivo del trabajador. También dice que está prohibido hacer discriminaciones entre los trabajadores por razón de sus actividades sindicales o tomar represalias contra ellos por el mismo motivo. El hecho de que un trabajador esté afiliado, forme parte de la base de un sindicato, no le faculta, no le habilita al patrono para que tome cualquier tipo de represalia, cualquier tipo, o que realice cualquier acto de discriminación en contra del trabajador. El que una persona esté o no sindicalizada no es factor para ser tratada con diferencia del resto de trabajadores y trabajadoras. Número 4 nos dice ejecutar actos que tengan por finalidad impedir que se constituya un sindicato o que se encaminen a disolverlo o someterlo a control patronal. La parte representante del patrono o el mismo patrono no está facultado entonces para realizar acciones que tiendan a impedir que se constituya un sindicato, como programar reuniones, cuando él sepa de que existen reuniones preparatorias para constituir un sindicato, o cuando sepa que van a haber algún tipo de acción dirigida a constituir un sindicato, pues que programe distintas actividades que imposibiliten la reunión de los trabajadores, también que realice acciones que se encaminen a disolverlo. Ya está constituido el sindicato, ya está funcionando como tal y es la parte patronal la que intenta que éste deje de existir o someterlo, dice, a control patronal. Un sindicato debe de velar por los derechos e intereses de los trabajadores, de la clase trabajadora. Si un sindicato pasa a formar parte del andamiaje institucional, digamos, en el entendido que empieza a resguardar los intereses del patrono en detrimento de los derechos e intereses de los trabajadores, pues ha perdido su razón de ser. Y eso también está prohibido a partir de la legislación. También atentar en cualquier forma contra el ejercicio legítimo del derecho de asociación profesional. No puede entonces realizar cualquier tipo de acción, cualquier tipo de acto tendiente a afectar el derecho, afectar o condicionar de manera negativa el derecho de asociación profesional. Sobre estos elementos, sobre estas dos dimensiones, la dimensión positiva que nos habla del principio de no discriminación en materia de libertad sindical
y la dimensión negativa, siempre en torno a la libertad sindical, donde tenemos prohibiciones concretas. ¿Tienen alguna duda o consulta? No, Lick. Yo le quería saber si en algún Adelante. momento el trabajador expresa su interés por formar algún sindicato, el patrono puede llegar a despedir a la persona sin tener alguna represalia. Fíjense que se considera justamente acto que tiene por finalidad impedir que se constituya un sindicato, porque finalmente la represalia que está tomando es por la razón que pretende formar parte o constituir un sindicato. Entonces se va a considerar ante las entidades competentes, ¿verdad? Ministerio de Trabajo y o Juzgado de lo Laboral competente, se le consideraría una destitución injusta, en tanto no existe argumento válido para que se materialice ese despido. Y también se ordenaría, siempre en ese proceso, de que se restituya al trabajador en su lugar de trabajo porque se le ha destituido por algo que no se le podía destituir, que era porque estaba pretendiendo constituir un sindicato. Lamentablemente hay que decirlo, estas son prácticas recurrentes que se dan en el país, ¿verdad? Y otras latitudes, que cuando el patrono o sus representantes advierten que existe en el ambiente alguna idea, alguna noción de crear un sindicato, pues toman la mala decisión de destituir a las personas o al grupo que estaban liderando esa iniciativa con el objetivo claro de que no se constituya, ¿verdad? Cuando es un derecho que está reconocido en la Constitución de la República, también en tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que ha suscrito el Salvador, que ha suscrito el Estado salvadoreño, y también encuentra su regulación en el Código Laboral. Entonces, el que se constituya un sindicato en una entidad no es motivo de un ilícito, ni mucho menos. Es la concreción de un derecho laboral, es la concreción de una expectativa del conglomerado de trabajadores de contar con un ente que les represente frente al patrono. Entonces, se puede, digamos, aunque es una práctica errónea que se da en el país, se puede impugnar, se puede recurrir de la misma y seguramente al plantearlo de manera correcta, la institución que vea el caso le va a dar la razón al trabajador, porque le ha despedido por el hecho de querer crear un sindicato. Y eso no es facultado, no está facultado el patrono para despedirlo por temas de constituir un sindicato. Muchas gracias, Lick. Ok, excelente, avancemos entonces. Veamos ahora sobre los principios democráticos del ejercicio de la... Hola, hola. Del ejercicio de la libertad sindical. Veamos. Dice que los sindicatos no podrán conceder privilegios ni ventajas a ninguno de sus miembros. Este elemento es importante tenerlo en consideración porque la razón de ser de un sindicato es representar legítimamente los derechos e intereses de los trabajadores, pero bajo ninguna premisa está facultado un sindicato para conceder privilegios ni ventajas a ninguno de sus miembros. Se regirán los sindicatos invariablemente por los principios democráticos del predominio de las mayorías y de un voto por persona. Las decisiones que se adoptan al interior de un sindicato se toman por el predominio de las mayorías. Solo un voto tiene cada persona. No puede acordarse preferencia alguna en virtud de la cuantía de los aportes de sus integrantes. Veamos, los sindicatos para funcionar requieren el pago de cuotas sindicales.
por parte de los trabajadores y trabajadoras. Dice acá que no es que quien pague más en cuota sindical quien tendrá mayor derecho en la toma de decisiones, que su voto valdrá más para adoptar, para tomar una decisión, sino que dice que un voto tendrá cada persona. El trabajador que aporte, $10 tendrá el mismo voto, el mismo derecho de un trabajador que aporte, por ejemplo, $25. No existe diferencia alguna al respecto. Dice que la calidad de miembro de un sindicato y el ejercicio de los derechos inherentes a tal calidad son estrictamente personales. Es decir, si yo me he sindicalizado, soy yo quien tiene los derechos que le faculta la normativa para ser ejercidos. No le puedo, digamos, pasar los derechos a mi compañero que no está sindicalizado, que no tiene esa vinculación con el ente colectivo del sindicato. Dice que solo se permitirá la representación de un miembro por otro cuando se llenen los requisitos siguientes. ¿Cómo se debe entonces de hacer para tener la posibilidad de representar un miembro del sindicato a otro? Número 1 dice que es cuando la representación se otorgue por escrito y se acompañe del comprobante de identificación extendido por el sindicato al miembro representado. Estamos hablando de la representación de un afiliado a otro afiliado, de un miembro del sindicato a otro miembro del sindicato. Entonces va a tener que llevar un documento donde se establezca por escrito que es ese sindicalista el que va a representar al otro y además lo va a acompañar del comprobante de identificación extendido por el sindicato al miembro representado. Y 2, que cuando tenga lugar en un sindicato organizado en secciones o subsecciones, tanto el representante como el representado pertenezcan a una misma sección o subsección. Existen sindicatos que por el rubro al que se dedican sus trabajadores son bastante numerosos. En estos sindicatos se da la existencia entonces de secciones y de subsecciones. Para entonces poder representar un trabajador a otro, van a tener que pertenecer a la misma sección o a la misma subsección. Dice además que la representación no tendrá lugar cuando se trate de acordar la disolución del sindicato, de las secciones o subsecciones. Es una decisión tan importante, la disolución de un sindicato, que es que ya no va a existir, que en esos términos no procede, no vale la representación, sino que cada sindicalista, cada afiliado, tendrá la potestad de comparecer y con su voto definir si se disuelve o no el referido sindicato. Pero no podrá ir una persona, un sindicalista, en representación del otro a tomar esa determinación. Hablemos un poco también de la constitución de los sindicatos y cuáles son las clases de sindicatos que se reconoce su existencia. Son 5 tipos de sindicatos. Primero, sindicato de gremio. Segundo, sindicato de empresa. Tercero, de industria. Cuarto, de empresas varias. Y quinto, de trabajadores independientes. Permítanme un segundo, por favor.
Veamos entonces en qué consisten cada uno de estos sindicatos. El primero, el sindicato de gremio, dice que es el formado por trabajadores que ejercen una misma profesión, arte, oficio o especialidad. Lo que los vincula es entonces el trabajo que desarrollan, el oficio al que se dedican. No necesariamente estas personas entonces que conforman el sindicato de gremio forman parte del mismo espacio de trabajo, del mismo lugar de trabajo. Luego tenemos un sindicato de empresa, que este sí es el formado por trabajadores que prestan servicios en una misma entidad, en una misma empresa, establecimiento o institución oficial autónoma. Ahí sí, efectivamente, forman parte de la misma entidad. Tienen el mismo patrono, digamos. Están bajo la misma regulación de un mismo patrón. En el sindicato de empresa, en el de gremio no necesariamente. En el de gremio, como veíamos, forman parte pues de una misma profesión, arte, oficio, especialidad. Eso es lo que les vincula a los trabajadores, eso es lo que tienen en común, mientras que en el sindicato de empresa lo que tienen en común es que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución oficial autónoma. Luego el sindicato de industria. Dice que es formado por patronos o trabajadores pertenecientes a empresas dedicadas a una misma actividad industrial, comercial, de servicios, social o demás y demás equiparables. Estamos hablando aquí de que este sindicato de industria puede ser también formado por patronos, por la clase patronal. Y dice que es el que se refiere a empresas que se dedican a una misma actividad industrial. Lo que vincula aquí es entonces la empresa, no necesariamente el oficio que veíamos en el sindicato de gremio. Aquí es el que la empresa se dedique al mismo rubro y a partir de ello les haga equiparables a los trabajadores o a los patronos para poder organizarse y formar un sindicato. Luego, sindicato de empresas varias, que es formado por trabajadores de dos o más empresas vecinas, cada una de las cuales tenga un número de trabajadores inferior a 25 y que estos no pudieran formar parte, no van a poder formar parte de un sindicato de gremio o de industria. Aquí habla entonces de una delimitación geográfica de las empresas. Dice que son dos o más empresas vecinas que están en un mismo reducto demográfico y también se exige que cada una de las cuales deben de tener un número de trabajadores inferior a 25. Al cumplirse con estos requisitos, entonces, se puede constituir un sindicato de empresas varias y que ejerza la representación legítima de estos trabajadores que pertenecen a dos o más empresas vecinas. Y finalmente, el quinto sindicato es el sindicato de trabajadores independientes, el cual es el constituido por trabajadores empleados por cuenta propia y que no empleen a ningún trabajador asalariado, excepto de manera ocasional. En estos entonces no existe, digámoslo así, un patrón real y cierto, sino que está constituido por empleados por cuenta propia. El sector de trabajadores informales perfectamente pueden organizarse y a partir de ello crear un sindicato que represente sus derechos e intereses. Sobre estos 5 tipos de sindicatos, para poder ingresar a un sindicato o participar en su constitución, hay que decirlo de que los trabajadores mayores de 14 años de edad son los que están facultados para ello. Si existiera algún trabajador con una edad inferior a 14 años, no está facultado por ley para poder formar parte o participar
de la constitución de un sindicato. Vamos a las nociones básicas que se necesitan, que se requieren, que existen para poder formar un sindicato, para poder constituir un sindicato como tal. Permítame. Dice que todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse y funcionar un mínimo de 35 miembros. Requisito fundamental en El Salvador para que pueda constituirse y funcionar como tal un sindicato es que en su acta de constitución comparezcan al menos 35 miembros, 35 trabajadores. No puede constituirse un sindicato si no se cuenta con ese número de trabajadores para que formen parte del acta de constitución. Sin embargo, dice, el empleador estará obligado a reconocerlo como representante del interés de los trabajadores, a tratar y a negociar colectivamente con este sindicato cuando represente a la mayoría de los trabajadores de su empresa. Se nos dice, mire, para constituir basta que usted tenga 35 personas. Y con esas 35 personas sigue los trámites pertinentes, emite el acta de constitución, lo firma y lleva toda la documentación al Ministerio de Trabajo, específicamente al Departamento de Organizaciones Sociales y Sindicales, para que le validen la documentación y le otorguen la personería jurídica para que empiece a funcionar. Pero dice que van a sentarse a negociar colectivamente con el sindicato siempre y cuando éste represente a la mayoría de los trabajadores de su empresa. Si ello es así, entonces se va a sentar a negociar a la fuerza, digamos, con el sindicato. Si no tiene la mayoría, dice que será potestativo, llamémosle, para el empleador ponerse a negociar o analizar condiciones con los integrantes de un sindicato. Tratándose, dice, de sindicatos de empresas varias, dicho reconocimiento para los mismos fines no podrá ser común, sino individual y separados por cada empleador. En el sindicato de empresas varias, se fijaron que vimos de que son cuando dos o más empresas, pues sus trabajadores definen organizarse en un sindicato. Entonces dice que el reconocimiento no es para todos los patronos, o sea, no es que todos los patronos van a reconocer al sindicato como tal, sino que lo hará cada uno de manera individual y separados por cada empleador. Ahora, cuando el sindicato no representa la mayoría, a que se refiere el inciso anterior, el reconocimiento que de este hiciese el patrono será voluntario. Queda a discreción entonces, queda a potestad del sindicato, más bien dicho, queda en potestad del patrono reconocer al sindicato para poder analizar cuestiones que acontecen en la dinámica laboral dentro de esa empresa o entidad. Si el sindicato no logra la representación a que se refiere este artículo, dice, mantendrá, no obstante, el derecho a la defensa de los intereses de sus afiliados, lo que le permite tener la mayoría a los trabajadores, la mayoría de trabajadores afiliados al sindicato, le permite al sindicato sentarse a negociar con el patrón.
Si no tiene ese número, si no cuenta con la mayoría, siempre va a mantener el derecho a la defensa de los intereses de sus afiliados. Siempre estará para proteger los derechos e intereses de sus afiliados. Ahora, de la reunión inicial de constitución de un sindicato, se debe levantar un acta de fundación en la cual se va a expresar. Esta acta de constitución, hay que decirlo, se otorga en tanto los intereses de los trabajadores se ven juntados, digamos, o se ven puestos en común por ese colectivo de trabajadores y se otorga ante los oficios de un notario de la República. ¿Y qué se va a hacer constar en esta acta de fundación? Dice que la fecha y el lugar de la reunión, como primer punto, los nombres y apellidos de todos los constituyentes, nacionalidad, documento de identidad, domicilio y actividad que ejerzan que los vincule. Estos son los elementos, podríamos llamarle, identificativos de los comparecientes que han definido unir sus voluntades para constituir este sindicato. Número 2 dice el nombre, objeto, clase y domicilio del sindicato. Si se trata, dice, de un sindicato de industria, se deberá indicar el nombre y las actividades económicas a las que se dedican las empresas en donde los trabajadores prestan sus servicios. La identificación, pero del sindicato, es este segundo punto. ¿Cómo vamos a querer denominarnos? ¿De qué clase es el sindicato que estamos creando? Su objeto o finalidad, cuál es, y aparte el domicilio que pretendemos otorgarle al referido sindicato. Número 3 dice la designación de una junta directiva provisional que deberá incluir como mínimo un presidente, un vicepresidente y un secretario, pudiéndose designar también provisionalmente un tesorero o un fiscal. Y número 4, cualquier otro dato que los interesados juzguen conveniente. Dice bien que los interesados, los al menos 35 trabajadores que han definido unir sus voluntades, podrán solicitar la presencia de un notario o de uno o más delegados del Ministerio de Trabajo, quienes van a certificar el acta de fundación en el mismo momento, en la misma reunión o en una reunión ulterior que se deberá celebrar a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes, se discutirán o aprobarán los sindicatos. Se discutirán o aprobarán los estatutos del referido sindicato. Son como las partes, los pasos que debemos seguir para constituir un sindicato. Primero un acta de constitución donde se elige esa junta directiva provisional, luego se da la aprobación de los estatutos que han sido creados obviamente con anticipación. Para ello se tiene un plazo máximo, dice, de 15 días después de celebrada esa acta de constitución inicial. Luego hablamos de los estatutos, de esos elementos que van a ser aprobados por los integrantes de la constituyente del sindicato, llamémosle. Dice que existe una potestad estatutaria. Dentro del respeto de la ley y de la liquidación, dice, los interesados tienen el derecho de redactar sus estatutos sindicales y establecerle los elementos que consideren, ¿verdad? No existe limitante al respecto. Sin embargo, los mismos deben, en todos los casos, expresar lo siguiente.
Ya decimos, clase, objeto y domicilio del sindicato. Es un requisito indispensable que se cuente con ese elemento. También las condiciones o características que deben reunir sus miembros. Estoy viendo que según esta plataforma de Zoom, ya queda menos de un minuto para que finalice este espacio, esta reunión. Por ser la primera clase que vamos a retomar después del parcial, y sé que seguramente están cansados de esa semana, nos vamos a quedar hasta acá y vamos a retomar la clase el día jueves. Nos encontramos entonces a la hora establecida y ahora solo empezamos a conversar un poco de este derecho colectivo de trabajo. Cuídense mucho, que tengan un buen día y buen provecho para quienes van a desayunar o están desayunando en este momento. Gracias, Lick. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias, igual. Lick, adiós. Muchas gracias. Pasen buen